comenzar describiendo a un hombre. Él era un hombre del vulgo, así se le llamaba, era un hombre del vulgo, así lo describieran algunas personas. Era un hombre indocto, casi analfabeta, no sabía escribir. Era un hombre de un carácter muy fuerte, muy impulsivo, era muy impulsivo. Era un hombre que a pesar de que tenía este carácter fuerte y de que era impulsivo, fácilmente se atemorizaba ante ciertas circunstancias de la vida, fácilmente se dejaba llevar por lo que veía y se atemorizaba, ¿no? O sea, él era así muy genuino, él tenía una fe muy genuina. Era un hombre muy fiel, muy fiel. Cuando él creía en algo, permanecía fiel y era de los que le entraba, ¿no? Con todo a lo que él creía. No sé si ya con estas pistas que le he dado, algunos ya más o menos se imaginan quién es. Exactamente. Estamos hablando de Pedro, el discípulo y apóstol de Jesucristo. Ahora, ¿cómo es que este hombre, así como lo acabo de describir, cómo es que este hombre terminó convirtiéndose en discípulo de Jesucristo? Bueno, hoy vamos a reflexionar acerca específicamente de 4 factores en los que Dios opera para formar a sus discípulos. Pero primero vamos a ver precisamente, vamos a recordar cómo fue que Pedro se convirtió en discípulo de Jesucristo. Con esto vamos a iniciar. Le voy a pedir por favor si abre su Biblia provisionalmente en Lucas capítulo 5. Este no va a ser el texto base, pero sí, como vamos a estar reflexionando sobre la vida del apóstol Pedro, precisamente vamos a tocar varios textos del Nuevo Testamento, de las diferentes versiones del Evangelio. Ahorita vamos a comenzar con este. Lucas capítulo 5. Voy a dar lectura de los versículos 1 al 11 más o menos. Bien, pero quiero comenzar diciéndoles que cuando Jesucristo llamó a Pedro a seguirlo, Pedro se encontraba cansado, se encontraba frustrado, porque no había logrado pescar nada durante toda aquella noche. Y pues eso simbolizaba un día de alimento para su familia, ¿verdad? Un día de gastos. Él estaba muy cansado, estaba frustrado, pero la gracia de Jesucristo logró despertar en él la fe. Y Jesucristo le concedió precisamente a Pedro lo que vamos a leer a continuación. Le concede un milagro, un acto sobrenatural, y luego le lanza un desafío. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Aquí está el milagro. El milagro con el que Jesucristo captó la atención
de este pescador. ¿Qué mejor manera de captar la atención de un pescador que con una gran pesca? Y una pesca milagrosa, ¿verdad? Porque él ya había constatado que en ese mar no había nada. Pero Jesucristo hace este milagro para empezar a fortalecer la fe que Pedro ya tenía. Pedro tenía fe, solo hacía falta fortalecer esa fe. Esta es la primera manera. Luego dice en el versículo 8, viendo esto Simón Pedro, ¿qué hizo? Cayó de rodillas ante Jesús. Vea la disposición de corazón que tenía este hombre, que es de este hombre. Inmediatamente cayó de rodillas, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Qué hace Pedro después de su disposición de humillarse entre un maestro casi desconocido? Él reconoce su situación, reconoce que es pecador. Y luego dice, dice en el versículo 9 que por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ahí está el desafío que Jesucristo le da a este pescador. Tú eres muy bueno pescando peces, el desafío que yo te voy a dar es, ahora te voy a enseñar a pescar algo diferente. Te voy a enseñar a pescar hombres. Y dice, bueno, que en el versículo 11, cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Está obviamente hablando tanto de Pedro como de los otros pescadores, que se entiende que eran el hermano de Pedro, que era Andrés, y los otros dos pescadores, que eran precisamente Jacobo y Juan. Todos ellos hacen lo mismo, pero hoy el mensaje va a estar enfocado en Pedro. En este hombre que ese día estaba frustrado, estaba cansado, pero cuando tiene la oportunidad de conocer a un hombre con un poder sobrenatural y con una palabra sobrenatural, porque Jesucristo ya había estado predicando desde su barca, entonces él lo estuvo escuchando hablar. Él cae postrado y no solamente eso, dice aquí que dejándolo todo, sigue a Jesús. Les voy a decir algo. El hecho de dejarlo todo lo convirtió en apóstol. La palabra apóstol significa apostatar, renunciar a todo lo que yo tenía. Eso es apostatar. Dejarlo todo, cuando una persona dice, lo dejo a todo por seguir a Cristo, se convierte en apóstol. Cuando una persona dice, a partir de hoy, yo voy a seguir tus pasos y quiero aprender a vivir como tú vives, hablar como tú hablas, quiero aprender todo lo que tú enseñas, quiero que me enseñes a vivir mi vida. Eso lo convierte en su discípulo. Eso es un discípulo. Un discípulo es un alumno. Pero en aquellos tiempos no era como ahora, que uno llevaba a los niños a la escuela y así, sino que en aquellos tiempos estaba apenas algunas décadas de haber pasado el imperio griego, en el que habían grandes maestros filósofos, y la costumbre era que la gente que quería aprender esas doctrinas filosóficas elegía al maestro que le parecía, que le gustaba su doctrina, y le decía, yo te voy a seguir, quiero aprender de ti. Entonces la persona que se convertía en discípulo de ese maestro renunciaba a su casa, renunciaba a todo y se dedicaba a seguir a ese maestro y aprender a vivir como vivía ese maestro. Eso es lo que hace Pedro en este día. Él dice, yo te elijo a ti como mi maestro. No es que me llevaron a tu escuela y me dijeron, aquí vas a aprender, niño. No, él eligió, él dijo,
tú eres un hombre del que yo quiero aprender. Él eligió ser discípulo. Ahora, antes de este llamado, tal vez unos días antes, Jesucristo ya había tenido un encuentro con Pedro. En el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 42, justamente el hermano de Pedro, Andrés, le había dicho, creo que encontré al Mesías, ven a conocer. Y Andrés lleva a Pedro con Jesús. Y dice aquí en Juan 1:42, que mirándole Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Kefas, que quiere decir Pedro. Y este versículo es de suma trascendencia, porque aquí Jesucristo le está diciendo a Pedro quién es él y quién va a llegar a ser. Le está diciendo, tú eres Simón, el hijo de Jonás. Y le dice, pero tú vas a ser llamado. Está hablando del futuro de Pedro, le está profetizando. Le dice, tú serás llamado Cefas, que realmente está mal traducido, debería decir Kefas, porque en el griego está así literalmente con K. Entonces es Kefas, que quiere decir Pedro. Es decir, Kefas era la palabra hebrea, era el nombre hebreo. Y el nombre Kefas traducido al griego era Pedro. Entonces por eso es que trae aquí los tres nombres, ¿no? Ahora, ¿qué es Kefas? Kefas significa una roca hueca, un peñasco. Y el nombre de Simón es un nombre que se deriva del nombre hebreo Shimeón, que se deriva a su vez de la palabra Shema, que significa escuchar, oír, exactamente. Alguien que es de oídos obedientes, dice así, entre las miles de traducciones que tiene la palabra Shama, una de las traducciones es de oídos obedientes. Y yo creo que esto, pues sí hablaba un poco de cuál era la actitud que tuvo, por lo menos ese día, Pedro con Jesús. Ahora, vamos a pasar ya a lo medular del mensaje. Y les voy a pedir ahora sí que abran en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 10. Y este va a ser el texto base para la meditación de hoy. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Si esta carta se llama Primera carta de Pedro, ¿quién creen ustedes que la escribió? Pedro, exactamente. Y dice así: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo. ¿Quién es Él mismo, hermanos? Dios. Dios. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Note que el apóstol Pedro, al escribir esta carta, él expresa cuál es su petición a Dios para con todos los discípulos de Cristo. Eso es lo que está haciendo aquí. Dice, o sea, él no está expresando ay, yo les deseo amor y paz, ¿no? Él está diciendo, porque ese es el final de la carta prácticamente, es ¿cómo se llama? La doxología. Sí, es la parte en donde él ya se está despidiendo de las personas a las que les escribe la carta, y él se despide
diciendo, yo deseo que Dios los ministre en estos 4 factores de su vida. Y aquí trae un orden, ¿no? Dice, perfeccione, afirma, fortalezca y establezca. Pero yo quiero decirle algo. Por motivos prácticos y para poder entender un poquito mejor, porque las traducciones a veces varían un poquito, vamos a reflexionar en los factores en orden invertido. Es decir, voy a comenzar por perfeccionar, luego afirmar, luego fortalecer, y hasta el último, establecer, ¿sí? Y antes de comenzar con el primer factor, quiero hacer otra aclaración muy importante. Estas 4 palabras son factores, no son pasos de un proceso. Cuando uno habla de pasos de un proceso, hay un orden. Primero haces esto, luego haces esto y luego haces esto. Pero aquí estamos hablando de factores, no estamos hablando de pasos, tampoco estamos hablando de niveles, de que fortalecer es mayor que establecer y afirmar es más importante que perfeccionar. No, ninguno es más importante, ninguno va primero, ninguno va después. De hecho, la mayor parte de las veces Dios trabaja con sus discípulos en varios de estos aspectos al mismo tiempo. En 2, en 3 y hasta en los 4. Al mismo tiempo, Dios usa las situaciones por las que atravesamos los discípulos de Cristo, las utiliza para trabajar con nosotros en estos 4 factores, para hacernos crecer. Entonces, vamos a pasar con el primer factor, que es ser establecidos. Y la palabra establecer aquí en el griego es temelio, significa colocar una base. Por eso les digo, es que cuando uno ya lee la traducción, le cambia a uno todo el panorama, ¿no? Sí, porque cuando uno dice establecer, como que te quedas un poco en el aire de cómo Dios me va a establecer, ¿me va a poner casa o qué? ¿No? Entonces, no, les voy a decir exactamente qué es establecer. Es ponerte los fundamentos. Obviamente, si te los va a poner Dios, son los fundamentos correctos. Es la sana doctrina. Entonces, eso significa la palabra establecer. Significa que el maestro se va a encargar de que su discípulo tenga los mejores fundamentos, la mejor base, el mejor conocimiento. Significa poner cimientos. Eso es poner fundamentos, poner cimientos, como cuando uno construye una casa o un edificio, ¿no? Y nosotros, como discípulos de Cristo, tenemos que estar bien fundamentados. Jesucristo fundamentó a Pedro. Pedro, acuérdense, es de quien estamos hablando, es nuestro ejemplo de discípulo de hoy. Entonces Jesucristo estableció a Pedro, asegurándose de que tuviera bien claros cuáles son los fundamentos de la fe. En Mateo capítulo 16, de los versículos 15 al 18, es un texto que yo creo que la mayoría conocen, a los católicos les encanta. Mateo 16, del 15 al 18, Jesucristo le hace una pregunta a todos los discípulos. Les dice: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y luego en el versículo 18 dice:
yo también, o sea, aquí Jesucristo le está hablando a Pedro, ya directamente le dice, yo te digo que tú eres Pedro. Aquí ya no le dice vas a ser llamado. Aquí ya pasaron como, por lo menos ya pasaron 2 años de que Pedro estuvo siendo discipulado por Jesús. 2 años aproximadamente, si no es que un poco más. Y Pedro ya había descubierto quién era Jesús. Aquí Jesucristo ya no le dice vas a ser llamado Pedro, le dice tú eres Pedro. Le dice tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. 3 lecciones de este sencillo pasaje. Jesucristo le enseña estos fundamentos a Pedro. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? ¿Y cuál es el fundamento de la fe? La pregunta que hace Jesús, ¿quién dices que soy yo? ¿Y cuál es la respuesta de Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese es el fundamento de la fe. Esa afirmación, cuando una persona está consciente de que Jesucristo es el Mesías, el enviado de Dios, el Salvador, el Hijo del Dios viviente, ese es el fundamento de la fe, esa es la roca sobre la que debe estar fundamentada la fe. Ok, ¿quién soy yo? Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuál es el fundamento de la fe? Lo que acabas de decir. ¿Quién eres tú? Tú eres Pedro. Pero luego dice, y sobre esta roca. Desgraciadamente en la traducción al español y algunas religiones han distorsionado el texto y la traducción y han dicho que Pedro es la roca. Pero no es así. Porque cuando uno se va al griego, resulta que cuando le dice que tú eres Pedro, le dice tú eres Petrus. Y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. No es lo mismo Petrus que Petra. Cuando le dice tú eres Petrus, le está diciendo tú eres una piedra, un pedazo de roca. Y sobre esta Petra está hablando de una roca de gran tamaño, de varias toneladas, por cierto, del tipo con las que, por ejemplo, tapaban las tumbas. Esa era una roca. Una piedra es la que avientas para echar un volado, no sé. Una piedra, ¿no? No se compara nunca un Petrus con una Petra. Jesucristo le dijo a Pedro, le dijo a Simón, Jesucristo convirtió a Simón en Petrus, no en Petra. El fundamento no es Petrus, es la Petra. Sobre esta Petra edificaré mi iglesia. ¿Cuál es la Petra? ¿Cuál es la roca? La afirmación que hizo Pedro. Tú eres el Cristo. Esa es la Petra, ese es el fundamento que debe de tener nuestra fe. Y en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 4, si quieren no lo busquen, nada más lo voy a leer rápido. Dice, está hablando de la travesía del pueblo de Israel por el desierto para llegar a la tierra prometida. Y dice aquí el apóstol Pablo, todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Entonces, más clara ni el agua. Aquí no dice, y la roca era Pedro. No, dice, y la roca era Cristo. ¿Quién es la roca? Cristo. No hay duda, ¿cierto? Ahora, Cristo es el verbo de Dios. Es la palabra de Dios hecha vida. La palabra de Dios que fue escrita cobró vida en Jesucristo. Por lo tanto, si Cristo es la roca y Cristo es la palabra de Dios, bien podemos decir que la palabra de Dios es la roca. Es
ese fundamento sobre el que debe de estar basada nuestra fe, ¿cierto? Y eso lo confirmó Jesucristo a través de una parábola que él contó un día. Se encuentra en el Evangelio según San Mateo capítulo 7. También es una historia, yo creo que conocida hasta por los pequeñines. Mateo capítulo 7 del 24 al 27, Jesucristo está hablando sobre dos tipos de edificadores y dos tipos de edificaciones. Está hablando sobre un edificador sabio y prudente, sensato, y está hablando sobre un edificador necio, insensato. El edificador sabio dice que edificó su casa sobre la roca, mientras que el insensato la edifica sobre la arena. Cuando nosotros como discípulos de Cristo edificamos nuestras fe sobre filosofías humanas, sobre, ay no, es que esto es lo que me enseñó mi pastor. Bueno, pero ¿lo has leído en la Biblia? No, pero si lo dice el pastor yo le creo. ¿Y desde cuándo tu pastor es la Petra? No. Cada afirmación que escuchemos tenemos que ir y asegurarnos de que lo dice la Petra. Cada cosa que te digan, asegúrate que lo diga la Biblia. Porque los predicadores somos seres humanos que nos podemos equivocar. Y a veces hasta podemos decir cosas equivocadas, no por maldad, porque somos seres humanos y nos equivocamos. Y es nuestra responsabilidad asegurarnos de que nuestra doctrina está fundamentada en la palabra de Dios, que es la Biblia. Ahora, quienes edifican su vida entonces sobre la roca, que es Cristo, que es la palabra de Dios, Jesucristo dijo en esta parábola que van a poder permanecer firmes ante cualquier tormenta, ante cualquier problema, ante cualquier tentación. Si de veras tu fe está fundamentada en la roca, tú vas a poder permanecer firme. El segundo factor, acuérdense que voy de abajo para arriba, es ser fortalecidos. Como estamos hablando del proceso de un discípulo. Y la palabra fortalecer es la palabra stenos, que significa tanto fortalecer como, fíjense en esto, aumentar el poder y la fuerza espiritual. Cuando Pedro le pidió a Dios, quiero que los fortalezcas, le estaba diciendo, quiero que aumentes sobre cada discípulo tu poder y tu fuerza espiritual en la vida de esta persona. ¿Sí o no ministra más? Ahora, Jesucristo fortaleció a Pedro. Acuérdense, ¿quién estaba discipulando a Pedro? Jesucristo. Y Jesucristo fortaleció a Pedro, lo fortaleció precisamente en su fe. La fe de Pedro, acuérdense que era muy tambaleante. O sea, era un hombre impulsivo, y él era un hombre que veía a Jesucristo caminar sobre las aguas y decía, yo también quiero, ¿no? Pero de repente veía las olas y, ay, Señor, me muero. O sea, pues, ¿quién te entiende, compadre? O sea, ¿quieres o no quieres caminar sobre las aguas? ¿Tienes o no tienes fe? Era tambaleante. O sea, bastaba una ola, bastaba un poquito de viento para que se olvidara de Cristo y dijera, me voy a hundir y me voy a morir. Bueno, ¿y quién es el que está enfrente de ti? Y se le olvidaba con quién estaba, ¿no? Así era la fe de Pedro, era una fe tambaleante. Dice, precisamente esa historia que les estoy comentando se encuentra en Mateo 14, no la voy a leer porque si no voy a hacer un mensaje de 3 horas, pero bueno, la mayoría también creo que conocemos la historia, está en Mateo 14 del 25 al 31, Jesucristo se queda orando si no me equivoco es en Gadara, los discípulos
se suben a la barca y empiezan a avanzar hacia Capernaum. Y cuando ya están en medio del mar, Jesucristo termina de orar y dice, uy, se me fue el último camión. Dice, pues me voy caminando. Y se le hizo muy fácil caminar sobre el mar. Lo ven los discípulos, se espantan. Y el impulsivo Pedro, con su gran fe, le dice, Señor, si eres tú, manda que yo también camine sobre las aguas, ¿no? Empieza a caminar y como ya les comenté, de repente le viene un aire y dice, ¡ay! Se me olvidó dónde estaba parado. Y se empieza a hundir. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? Que debemos dejar de basarnos en las circunstancias, en lo que podemos ver con nuestros ojos físicos. Nosotros no podemos tener esa fe endeble que se base en si hoy salió el sol o no salió el sol, si hoy me saludaron o no me saludaron, si hoy tengo trabajo o no tengo trabajo. Nuestra fe debe estar fortalecida en quién está conmigo. Amén. Pedro no debió dudar de que podía caminar sobre las aguas, porque tenía a Cristo enfrente. Amén. Y nosotros tenemos que aprender a ver lo espiritual. Esa es parte de ese proceso de fortalecimiento espiritual que Dios quiere llevar a cabo con cada discípulo. Que seamos fortalecidos espiritualmente, de tal forma que aprendamos a ver lo espiritual por encima de lo físico. Y que aprendamos a creer y a descansar en las promesas y en la palabra de Dios. Acuérdense, nuestro fundamento es la palabra. Si la palabra dice que yo puedo hacer esto, no me importa lo que diga el mundo. Yo descanso en la palabra de Dios. Mónica comentaba hace rato un ejemplo. Yo tuve cáncer. Tuve cáncer de mama en 3er grado. Y el médico me dijo, o se hace este tratamiento o se muere. Yo dije, así no me diga. Señor, ¿qué dices tú? Y Dios me dijo, que no te hagan la cirugía, yo te voy a sanar sin cirugía. Amén. Y Cristo me sanó sin cirugía. Amén. Y hubieron muchos cristianos que dudaron de mi fe y me dijeron, hermana, no seas necia, hazte la cirugía. Tu vida está en riesgo. Y yo les dije, no. Dios me dijo que yo no voy a necesitar cirugía. Y yo le creo a Dios. Amén. Por encima de cualquier ser humano, por encima de cualquier médico, yo le creo a Dios. Y al final, Dios me concedió ser sana totalmente del cáncer. Y sin cirugía. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Quiere usted fortalecer su fe? Amén. Tiene que escuchar la palabra de Dios, tiene que leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, dormir con la palabra de Dios, ponga cuadritos con la palabra de Dios en el baño, en la puerta, en la regadera, enfrente de la pantalla de la televisión de preferencia, en el horno de microondas, en el refrigerador, en el baño, en el celular. Porque de ahí va a ser fortalecida nuestra fe. Cada que usted lea un texto bíblico, una promesa de Dios, cada que usted se llene con la palabra de Dios, su fe va a ser fortalecida. Ahora, en cada tiempo que pasemos con Dios y aprendiendo sus enseñanzas, nosotros vamos a ir siendo transformados. Debemos crecer, ¿verdad? Y Jesucristo, fíjense, Jesucristo una vez le dijo también a Pedro, porque lo fue subiendo de nivel. O sea, primero le dijo, ok Pedro, quiero fortalecer tu fe, ahí te van gratis 5,000 pesos. ¿Qué tuvo que hacer Pedro? Bueno, con su poquito de fe, echar la red a donde le dijo Jesús. Sí requirió fe y sí requirió obediencia, pero era un nivel bajo. Después de eso,
Jesucristo le dice, ven, camina sobre las aguas. Pues ese ya no es nivel bajo, hermano. Ese ya es un nivel fuerte, o sea, no cualquiera camina sobre las aguas, aunque se haya hundido 3 pasos después, pero los 2 primeros pasos los caminó. Y se requiere mucha fe para eso. Pero luego Jesucristo lo lleva a otro nivel. Aquí en Lucas capítulo 22, versículos del 31 al 34. Jesucristo está ya celebrando la última cena con sus discípulos, prácticamente ya pasó 3 años con ellos, se puede decir que ya terminó su ministerio con ellos, les enseñó todo lo que les tenía que enseñar, les reveló todo lo que les tenía que revelar, inclusive ya les había dicho que lo iban a crucificar y que él iba a resucitar al 3er día. Y de repente Jesús le dice a Pedro, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, es decir, Jesucristo estaba consciente de que Pedro se iba a ir y iba a volver. ¿Cómo nos pasa a muchos? Porque no hay cristianos perfectos. Todos tenemos nuestras caídas, nuestras debilidades, nuestras fallas. El problema que cometemos la mayoría es que cuando caemos, creemos que es tiempo de apartarnos de la iglesia, porque ¡ay, qué vergüenza! ¿Cómo voy a ir a la iglesia si fallé? Pero aquí Jesucristo, antes de que Pedro fallara, todavía Pedro ni fallaba, pero Jesucristo ya le estaba diciendo, yo ya oré por ti, que tu fe no falte. Y que una vez que regreses, le dice aquí una instrucción. Le dice, confirma a tus hermanos. ¿Sabe cómo se le llama eso? Se llama misión. Le estaba dando una misión. Sí, es que creí que ya me había cambiado de punto, dije, a lo mejor ya estoy en el otro punto y me tengo que regresar, pero no, voy bien. Le da una misión, la misión es, una vez que tú regreses de tu desliz, tu misión es confirmar a tus demás hermanos que igual que tú van a andar muriéndose de miedo. Como ustedes saben, Pedro le dice ahí en el versículo 23, Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. No me digas. Y Jesús le dice, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y también en Mateo 26, del 33 al 35, dice Pedro a Jesús, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y nuevamente Pedro dice, aunque sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dicen lo mismo. Bien. ¿Qué es lo que hace Jesús como maestro por su discípulo? Cuando se entera que está en riesgo de caer, intercede por él. Número 1, fortaleció su fe por medio de la oración. Oró por él. Número 2, le da un ancla para que no se hunda. Le da una misión. Le dice, Pedro, yo ya sé que vas a caer, pero aún así quiero decirte que tu ministerio no ha terminado. Que este no es tu fin. Que una vez que pases por ese trago amargo, tú tienes una misión aquí en el ministerio. Tienes un lugar aquí en la iglesia. Así que no te alejes. Ahora, para finalizar este factor, que es el de fortalecer, no podemos pasar al siguiente sin hablar cuál es la fuente de la fortaleza. ¿Cuál es la fuente de la fortaleza y cuál es la fuente del poder?
¿Cuál es la fuente del poder para vencer sobre todo temor y sobre toda circunstancia? Se los dijo Jesucristo a sus discípulos en Hechos capítulo 1:8. Les dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Fíjese lo que hace Jesucristo. Recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo. ¿Quieren poder? Necesitan el Espíritu Santo. La fuente del poder es el Espíritu Santo. No son las declaraciones, no es repetir un texto 10 veces, no es creerme el superpoderoso de yo me lo merezco todo y voy a declarar que soy próspero. La fuente del poder es tener al Espíritu Santo y vivir haciendo su voluntad. Amén. En general todos los apóstoles se acobardaron. Cuando en la noche que llegaron a apresar a Jesús, todo el mundo corrió. Pedro lo siguió de lejos. Y por ahí alguien lo identificó y fue cuando él negó que conocía a Jesús, ¿verdad? Pero fíjese que después de todos estos acontecimientos, de la muerte, de la resurrección de Cristo, y una vez que Jesucristo les dice lo que dice aquí en Hechos 1:8, que les dice, no se me vayan de Jerusalén, porque voy a enviar precisamente este poder, el Espíritu Santo. Pues hasta que no reciban ese poder, no se me vayan a ningún lado. Bien. El mismo que desciende el Espíritu Santo. Esto está en Hechos capítulo 2, pero no lo vamos a leer, porque son 41 versículos. El mismo día que desciende el Espíritu Santo sobre los discípulos, que eran 120 los que se encontraban ahí congregados, desciende el Espíritu Santo sobre ellos. Todos esos hombres cobardes que huyeron cuando Jesucristo fue apresado, todos esos que andaban escondidos, que no querían que descubrieran que eran amigos de Jesús, se convirtieron en los predicadores más valientes del universo. Y armaron tal escándalo que se les juntó una multitud afuera, y el que tomó la palabra, ¿quién fue? Pedro. Pedro ya no tenía miedo de que dijeran, mira, es discípulo de Jesús. Lo había negado 3 veces. Sin embargo, tenía una multitud afuera y les soltó un sermón que estuvo tan poderoso y tan fuerte que se convirtieron 3,000. ¿Cuál es el tercer factor? El tercer factor, ya dijimos, es ser afirmados. La palabra afirmar viene del griego esterizo, que significa fijar firmemente, confirmar, establecer, y esta es la definición que más me gusta: volverse resueltamente en una dirección porque estás convencido de que ese es el camino correcto. Mientras que, vean la diferencia entre establecer y afirmar, porque la oración de Pedro es que los establezcas que los afirmes y que los establezcas, ¿sí? Pero ¿cuál es la diferencia entre afirmar y establecer? Ya dijimos que establecer es poner los fundamentos. Afirmar no es poner los fundamentos. Afirmar es, ya tienes los fundamentos, ahora te voy a decir para dónde vas a crecer. Te voy a decir hacia dónde te vas a dirigir. ¿Y sabe con qué tiene que ver esto? Tiene que ver con que nuestro maestro se encarga de que cada uno de sus discípulos tenga una misión y un propósito en su vida. Cada uno de nosotros fuimos creados con un propósito. Usted no está aquí porque Dios no tenía otra cosa que hacer.
El día que a usted lo puso Dios en el vientre de su madre, lo creó con un propósito específico y su vida tiene un propósito y usted no se debe morir hasta que no cumpla ese propósito. Afirmar es darle sentido y dirección a la vida de los discípulos. Es ayudarles a que estén seguros para qué los creó Dios. Eso es lo que hace un maestro por un discípulo. Y eso fue lo que hizo Jesucristo con Pedro. Como les leí hace unos momentos, cuando Jesús le dice a Pedro que lo va a negar, ¿qué hace? Le da una misión. Le dice, regresa y confirma a tus hermanos. Pero no solamente eso. También después en Lucas, espérenme, ya me estoy aquí. Es en Juan. Juan, en el último capítulo, capítulo 21, de los versículos 15 al 19, Jesucristo está restaurando a Pedro después de su caída. Y al final de esa restauración, que ahorita más adelantito en el siguiente punto vamos a hablar de esa restauración, Jesucristo le da a Pedro más que una misión, le da un ministerio. Todos sabemos cómo Cristo restauró a Pedro. Le preguntó 3 veces, ¿Pedro me amas? Así como lo negó 3 veces, le dio la oportunidad de 3 veces confesar lo que sentía por Jesús. Y después de que lo sana de esa culpa por haber negado, inmediatamente le dice, si de veras me amas, pastorea mis ovejas. Ahí le está dando lo está afirmando, le está dando dirección, le está dando un propósito, le está diciendo, el sentido y el propósito de tu vida es este. Tú tienes que dedicarte a pastorear mis ovejas. Ahora, Jesucristo dice la Biblia en Lucas 22, 61, que en el momento en el que Pedro estaba negándolo, en el momento en el que Pedro estaba diciendo, yo a ese maestro no lo conozco. Y empezó a decir hasta groserías, ¿no? En el momento en el que él estaba haciendo, dice en Lucas 22, 61, que Jesucristo lo volvió a ver. Dice literalmente, entonces vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor. Yo, al estar haciendo este estudio, al principio, a lo mejor sin poner mucha intención en lo que decía el texto, le preguntaba a Dios, ¿por qué lo volteaste a ver? ¿Para hacerlo sentirse peor de lo que ya se sentía? Pues estás viendo que el pobre está pecando y luego lo volteas a ver. Es como hacerle, ¿no? Al principio esa fue mi impresión superficial. Y después me dijo, lee bien. Y dice, vuelto el Señor, miró a Pedro, ¿y qué pasó con Pedro? Se acordó de la palabra del Señor. Ay, hermano, no, es que esto me llenó el corazón y me encanta. Me encanta porque es parte de la forma en cómo Dios nos discipula. Es precioso que cuando estamos fallando, Él nos voltea a ver para que nos acordemos de su palabra, para que nos acordemos de sus promesas, para que nos acordemos del propósito de nuestra vida, para que nos acordemos que nuestra vida es más que este cuerpo y más que lo que tenemos aquí, es más que lo material. No venda su primogenitura por un plato de lentejas. Cuando esté flaqueando, acuérdese de la palabra de Dios. Acuérdese de los fundamentos.
Y acuérdese que Jesucristo le dijo, yo te tengo vivo con un propósito. Y tengo un plan para tu vida, tengo un plan para ti, así que no te rindas, porque yo no me he rendido contigo. Yo no me he rendido contigo, Pedro. Así que no te rindas tú. Acuérdate de mi palabra. Porque desde antes de que tú pecaras, yo ya estaba orando para que tú regresaras. En los últimos dos versículos bueno, no en los últimos dos versículos, pero sí en el texto que les decía de Juan capítulo 21. Juan 21, versículo 18. Jesucristo le dice a Pedro, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Y aclara, da la explicación en el siguiente versículo, en el 19 dice, esto se lo dijo dándole a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. ¿Con qué muerte se extendían los dos brazos? Jesucristo le profetizó cómo iba a morir. Pero ¿sabe qué es lo hermoso de esto? Jesucristo estaba sanando a Pedro porque Pedro lo había negado, ¿cierto? ¿Por qué Pedro negó a Jesucristo? Por miedo a morirse. La verdad, le sacateó. Negó a Jesucristo por miedo a perder su vida física, arriesgando su vida espiritual. Y Jesucristo, antes de irse, le da no solamente una profecía, es una promesa, es como cuando una plantita está toda aguada y llegan y le meten una estaca firme que la va a mantener fuerte y le va a ayudar a seguir creciendo. Eso es lo que hizo Jesucristo. Le dijo, Pedro, te tengo una noticia. Al final de tus días, tú ya no me vas a negar. Y ya no te va a dar miedo morir por mí. Vas a estar dispuesto a dar tu vida por mí. Y así fue. Pedro murió crucificado porque se negó a dejar de hablar de Jesucristo, a dejar de hablar del Evangelio. Y por eso murió. Y lo iban a crucificar normal, pero él dijo, no, soy indigno de morir igual que mi maestro. Y entonces lo crucificaron de cabeza. Pero yo me imagino que esta profecía que le dio Jesús fue algo que sostuvo la fe de Pedro durante el resto de su vida. Y que dijo, no soy un cobarde, voy a tener la oportunidad, Dios me va a dar una segunda oportunidad de demostrarle que ya no lo voy a negar y que sí voy a dar mi vida por él. Vamos al cuarto factor. Y por eso lo dejé al final. Ahora lo van a entender todo. Ser perfeccionados. Por eso tenía que ir al final. Porque no puedo ser perfecta al principio, cuando apenas estoy siendo fortalecida, cuando apenas me están dando los fundamentos, cuando apenas me están poniendo las varitas. La perfección llega al final, ¿no es así? Es lo lógico. La palabra perfección, que los perfecciones usada en Primera de Pedro 5:10, es la palabra catartizo, que significa, aparte de perfeccionar, significa completar totalmente. Como cuando Jesucristo dijo, consumado es. Significa hacer algo completo,
significa hacer algo apto. Preparar, reparar y ajustar. Jesucristo perfeccionó a Pedro. Ya lo hemos estado viendo cómo lo fue perfeccionando, ¿no es así? Lo completó totalmente, le añadió lo que le faltaba. Le fortaleció su fe, le puso unas estaquitas por acá, por allá, le dio unas ayudaditas extras. Lo afirmó, lo estableció, ¿verdad? Nosotros, como les decía, no nos debemos de rendir cuando fallemos. Dice en Filipenses 1:6 que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Hermano, si usted falla, ¿sabe por qué es? Porque no es una obra terminada. Está en proceso de discipulado. Pero aquel que comenzó la buena obra en usted, la va a perfeccionar. Hasta que usted llegue a esa estatura del varón perfecto. Amén. Le voy a leer precisamente lo que dice en Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 15. Dice, y él mismo, o sea, Dios, a través de su Espíritu Santo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Cómo se llama esto, hermanos? Se llama dar ministerios, dirigir, dar propósito. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué da todas estas cosas? Dice en el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos, a todos los discípulos de Cristo, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, o sea, hasta que todos tengamos la fe al nivel 10. Y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seáis niños fluctuantes, como Pedro. Tantito viene la ola y el viento y me fluctúo. ¿No? Sí, llevados por doquiera, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. En aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. Es la cabeza, es el fundamento, es la roca, es Cristo. Así que debemos de continuar esforzándonos cada día en vivir conforme a la voluntad de Dios. Y para finalizar este mensaje, quiero leerle lo que dice en Isaías 41:10. Dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Él sabe que somos frágiles, que somos débiles, que nos tambaleamos. Lo sabe. Y nos dice, no temas, yo estoy contigo. Yo estoy contigo para fortalecerte, para no dejarte caer, pero no te rindas, por favor. Quiero que sigas siendo mi discípulo. No te rindas. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Ahora quiero regresar a la observación que les hice en el principio. ¿Quién escribió el texto que estuvimos meditando hoy de primera de Pedro 5:10? ¿Por qué cree que Pedro escribió eso como despedida? Le voy a decir algo. Cuando Pedro escribió esa carta ya estaba cerca el día de su muerte. No solamente estaba cerca el fin de la carta, estaba cerca el fin de su vida. El apóstol Pedro fue discipulado por Jesucristo
fue ministrado por Dios en todas estas, en cada uno de estos factores que hemos mencionado. Él fue fortalecido, fue afirmado, fue fundamentado, fue fortalecido. O sea, en cada uno de esos aspectos Dios lo trabajó a él. Y al final de su vida, él se dio cuenta de que eso era lo mejor que le podía pasar a cualquier discípulo. Y él dijo, yo quiero eso para todos los demás. Y él antes de irse oró que a cada cristiano, que a cada discípulo de Cristo, Dios lo ministrara y operara, perfeccionándonos, afirmándonos, fortaleciéndonos, estableciéndonos. Así que el proceso del discipulado de Pedro es un claro ejemplo del proceso de la forma en cómo Dios nos discipula a cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros, hermanos? ¿Qué hizo Pedro aquel día que Jesucristo le dijo, yo te haré pescador de hombres? Lo dejó todo y lo siguió. Se convirtió en apóstol y se convirtió en discípulo. Tal vez pedirle que se convierta en apóstol es mucho para algunos. Pero yo creo que sí todos debemos de ser sus discípulos. Y ser sus discípulos significa seguir sus pasos, vivir como Él vivió, hablar como Él habló. Esto es lo que hace un discípulo, imita los pasos de su maestro. Amén.